Caliente, el podcast de Útera. Mi nombre es Anabela y voy a estar hablando de sexualidad, creatividad y goce. Bienvenidas y bienvenidos. El momento en que Eva mordió la manzana, sus ojos se abrieron y se volvió libre. Reveló la verdad que toda mujer sabe. Encontrar nuestra voz soberana a menudo implica una traición. Solo debemos estar seguras de no traicionarnos a nosotras mismas. La serpiente que sedujo a Eva para que comiera la fruta prohibida no era el diablo, sino su naturaleza instintiva diciendo: honra a tu hambre y aliméntate. Esta cita del libro Cuando las mujeres fueron pájaros, de Terry Tempest Williams, que es uno de mis libros favoritos, sintetiza en pocas palabras el tema del que vamos a hablar hoy: el poder, la magia, la sabiduría y lo polémico de la fase premenstrual. ¿Acaso este es el tema sobre el que más me gusta hablar y sobre el que más escribí? Sí. Así que tomen este episodio como una charla íntima entre amigas, pero también como una posibilidad para resignificar esta fase que no solo es mi favorita, sino que además para mí es la más sabia, la más poderosa y la más reveladora. Veamos un poco por arriba la información teórica, que es lo que menos me interesa porque la pueden encontrar en un montón de libros y de fuentes, y es un poco también lo que más me aburre, pero siento que es necesario para entender algunas cosas. La fase premenstrual dura aproximadamente entre 10 a 16 días, dependiendo cada cuerpo y cada ciclo. Durante ese tiempo se activa la producción de progesterona en nuestros ovarios y es el tiempo que se toma el cuerpo entre ovular y menstruar al darse cuenta de que no estamos embarazadas. Entonces no vamos a necesitar ese nido, ese endometrio que se estaba formando para sostener una posible gestación, y vamos a sangrar dentro de unos pocos días. Es una de las fases más largas junto con la preovulatoria. Ya en breve voy a volver a la progesterona porque van a ver que la vamos a amar a esta hormona increíble. Pero primero me interesa que blanqueemos lo estigmatizada y demonizada que está esta fase. No solo en lo cultural, en lo social e incluso con nosotras mismas, sino que también en el sistema médico se patologiza y se medicaliza muchísimo, incluso hoy, nuestra premenstrualidad. Es la única fase que tiene asociada un síndrome, cosa que con las otras fases no sucede, ni siquiera con la fase menstrual. Sobre este famoso síndrome también voy a hablar en breve. La premenstrualidad se supo ganar su mala fama, digamos todo. Es como si fuera el mejor chivo expiatorio. A veces la usamos para justificar los dramones, las crisis y los colapsos, y ni hablar de todas las veces que alguien nos pudo haber dicho cuando nos vio un poco irritadas o de mal humor: ah, te está por venir, ¿no? Pobre de la persona que estaba delante de nosotras atreviéndose a decir esas palabras. Como siempre, voy a abrir algo personal porque siento que es la mejor manera que tengo para tratar algunos temas. Yo tuve fases premenstruales que fueron pura destrucción y apocalipsis. Estallé muchísimas veces, desde la agresividad, desde el llanto, la angustia, desde el cansancio y el estrés acumulado. Las peores crisis, los peores bajones, los peores enojos, donde quise romper todo, los he tenido en estos días. Obvio que me doy cuenta que estoy entrando en esta fase porque empiezo a estar más torpe, más distraída, o tengo muchísimas más ojeras, o se me cae la tostada del lado de la mermelada y quiero llorar como si fuera una tragedia. Realmente soy tragicómica premenstrual. Me irrito fácil, tengo los cables hiperpelados, la mecha cortísima, la panza más inflamada, el humor pende de un hilo. Dudo muchísimo de mí misma, tengo la autoestima bastante frágil, pero tengo que decir también que estando premenstrual pude escribir curanderas, a ese nivel de estar alineada con mi deseo y con mi voz. He tenido momentos conmigo misma recontra sanadores, reveladores e íntimos cuando me di el espacio necesario. Ni hablar de las fibras relacionadas con la sexualidad, con el deseo y la autenticidad que pude tocar
gracias a la puerta enorme que se abre hacia mis profundidades. Yo siento que es la fase más curandera porque de alguna manera saca a la superficie lo que está pudriéndose en nuestro interior. Lo muestra, nos incomoda muchísimo, pero saca a la luz, a través de estallidos de ira o de tristeza, todo eso que veníamos guardando por hacer como si nada y por los altos niveles de productividad a los que estamos acostumbradas. Parte de ciclar tiene que ver con eso, con entender que las hormonas nos regulan, que son hiper necesarias para nuestra salud mental, física, emocional y uterina. Y no podemos vivir todo el tiempo igual de bien, igual de rendidoras, igual de productivas, igual de disociadas del cuerpo como solemos estar. No es saludable mantener una linealidad maquinaria que en realidad no es parte de nuestro biorritmo. Nuestro cuerpo cicla, tiene fases en donde tenemos un montón de energía y otras fases en donde la energía decae. Pero hay otras cosas que se abren importantes también, hay otras informaciones. Obviamente que en condiciones amables la fase premenstrual es increíble porque aflora información o data más intuitiva que puede ser el combustible para inspirarnos a escribir, a pintar, a ilustrar, a canalizar por la forma en que nos pinte y que necesitemos, o simplemente a estar con nosotras y poder darle lugar a toda la profundidad que emerge a la superficie desde lugares que seguramente son súper creativos, placenteros y poderosos. Pero lamentablemente no siempre es así. Es muy difícil encontrar un tiempo-espacio para conectarnos con lo que nuestro cuerpo necesita en el mundo voraz de hoy. Nos enteramos de la presencia de la premenstrualidad casi siempre a través de un dolor, de un llanto inesperado, de un malestar, y aunque fue patologizada con un síndrome, quizás la fase premenstrual viene a decirnos, che, hasta acá, todo bien, pero no das más, ¿por qué no descansás? ¿Por qué no le pones un límite a esta persona? Mandá a cagar a tal otra. Podemos comer un poco mejor, dejá de sostener esta angustia sola. Aparecen un montón de diálogos y también aparece el caos de no saber qué hacer con todo eso. Yo creo que la premenstrualidad es el mejor límite a todo eso que nos drena la energía, que nos cansa, que nos exige, que nos oprime. Y qué necesario que aparezca, porque a su vez es como si nos diera el permiso de mandar a la mierda al mundo para priorizarnos, para poder regularnos y volver al cuerpo. Y ahí creo que radica su fuerza. Aunque a veces es a través de lugares incómodos e inentendibles, nos pone en nuestro lugar, nos acerca, nos vuelve hacia adentro, nos obliga a mirarnos, a escucharnos, a darnos bola y a dejar de pasarnos por encima porque ya estamos pagando un costo altísimo. Como dijo Fabi Villalba, lo demonizado en realidad es la mujer que pone límites. Quiero ahora volver a la progesterona. Esta hormona, como les dije, es vital. Me gusta decir que es una hormona feminista y antisistema. No solo existe para regular un montón de funciones de nuestro metabolismo, sino que ayuda a reducir la producción del tejido del endometrio en las paredes uterinas. Por lo tanto, podríamos decir que es una hormona mucho más desinflamante que el estrógeno. Además, promueve el sueño, pero lo que me parece más zarpado es que ayuda a relajar el sistema nervioso. Por eso es tan importante esta fase, porque nos regula, nos ayuda a calmarnos y nos devuelve a un ritmo más amable, más suave y saludable para nuestro cuerpo. La progesterona es una hormona que hackea la hiperproductividad, que habilita las emociones y las necesidades más básicas que tiene nuestro cuerpo. Así que a la hora de pensar en este momento crítico, podemos quizás ayudarnos tratando de acompañar la activación de la progesterona en vez de querer silenciarla. ¿Cómo podemos cooperar con esta activación? Desde el descanso, por ejemplo, si es que podemos y tenemos ese privilegio, o comer alimentos menos inflamatorios, darnos espacios de ocio, de relajación, escuchar qué necesitamos, bajar el ritmo, prestarnos más atención,
darle cauce a la emocionalidad sostenida, quizás encontrar espacios para canalizar la rabia o la incomodidad, e incluso picantearlo un poco si es lo que estamos necesitando. También quiero ahora hablar del síndrome premenstrual, como ya les había comentado antes. La verdad es que no quiero subestimarlo ni quitarle importancia, pero para mí estos síntomas y malestares que aparecen en forma de dolor, de irritabilidad, de ansiedad, de decaimiento, son las señales para avisarnos lo rígido y silenciado que está nuestro cuerpo. Y también es parte de un entramado cultural, social y laboral que no nos permite estar premenstruales ni nos brinda ese espacio necesario. La palabra síndrome significa conjunto de síntomas y para la medicina abarca todos los signos que pueden aparecer en estos días, desde dolores de cabeza, como dolores lumbares, hasta ansiedad y depresión. Un poco para despatologizarlo y entenderlo, es la manera que encuentra el cuerpo de quejarse, de ponerle un límite a la carga que llevamos, al silenciamiento de nuestro biorritmo y a la explotación ilimitada de su energía. Quizás el síndrome sea la consecuencia de una sociedad tan lineal y maquinaria que no le da espacio a la ciclicidad, a lo vulnerable, a lo emocional ni a lo intuitivo. Mucho menos a un cuerpo que sostiene como gladiador un montón de tareas, incluso cuando está por sangrar. Por eso siento que el enojo, el cansancio o la tristeza que pueden aparecer son más bien ancestrales. Devienen de muchos cuerpos y de muchas ancestras que ni siquiera tuvieron la información, ni los apoyos, ni las herramientas para evitar esta fase. Entonces, sin querer romantizar el colapso, siento que es parte de un entramado mucho más enorme y colectivo que solo un cuerpo individual que está por menstruar. No es algo aislado. Lo más loco es que muchas veces ya tenemos la información piola, pero aún así, esos días antes de menstruar, donde sentimos un vacío descomunal, una crisis existencial profunda, una nube gris encima de nuestras cabezas, pensamos que el mundo está en nuestra contra, que somos un desastre, que qué es esto que me pasa. Y después del apocalipsis nos acordamos y decimos, claro, era esto. Por eso son importantes para mí los apoyos y los autocuidados que podemos activar esos días, que pueden incluso sonar contradictorios, pero yo creo que todo suma. Desde comer lo más sano posible y a su vez darnos esos antojos sin culpa, o darnos ese espacio de descanso y a su vez permitir que el enojo salga de la manera que hoy puede salir. Tal vez hablar con una amiga y por momentos también aislarnos unos días. Las formas de acompañarnos pueden ser muchas, según lo que estemos necesitando. Acá no vamos a juzgar a nadie. A veces nos acordamos a tiempo y a veces nos damos cuenta cuando ya pasó el temblor. Pero siempre el cuidado, la paciencia y el amor hacia una misma, hacia el cuerpo, hacia esta fase, puede ser el mejor remedio, porque de verdad, cuando nos damos el espacio y el tiempo para habilitar estos días desde lo amable, desde lo blando o lo posible, aparecen informaciones enormes, aparecen los límites, los sueños, los proyectos o las ideas creativas recontrapoderosas, las palabras más filosas, las ganas inmensas de desadoctrinar al cuerpo, los no que necesitamos decir y los sí que queremos pronunciar en voz alta. En estos días despiertan nuestra voz más salvaje, más intuitiva, visceral, genuina, y hay mucha sabiduría y poder en esa versión que tememos, pero que sabemos es alta guía interna a la hora de poner límites. Le tenemos miedo, pero es una gran maestra, porque nos ayuda a volver a nosotras, a tocar fibras de cuidado y dejar de poner el poder afuera. La fase premenstrual es esa vieja bruja interna que nos viene a decir las verdades más crudas y que a su vez está con un tecito en la mano para calentarnos y llevarnos a la cueva por unos días. Quiero recordarnos que la fase premenstrual no tiene la culpa de todo lo que nos pasa. Es el contexto que no nos habilita a sentir y ciclar desde la sabiduría de nuestras hormonas. Al contrario, nos pretende siempre activas y de buen humor. A veces nos corresponde aprender de a poco qué destruir
y qué dejar vivo. Y sobre todo, y lo más importante, no soltarnos la mano. Yo personalmente amo a la fase premenstrual. Es mi fase favorita, ya se habrán dado cuenta, pero me costó muchísimo amigarme. En muchas fases premenstruales quise romper casi todos mis vínculos de pareja, quise destruir cualquier objeto que veía cerca mío. Pensé cosas terribles de mí misma, fui cruel con otras personas, quise desaparecer del mundo, todo me cae mal, estallo en bronca o en llanto sin entender nada que me está pasando, he hecho papelones en la vía pública, no, he tenido muy pocas ganas de ver a la gente, quería y a veces todavía quiero irme a una cabaña en pleno bosque sin nadie a kilómetros y kilómetros de distancia. Pero también me di cuenta, y tengo que decirlo, que pese a tener la cara destruida con ojeras y tener un humor de mierda, en la fase premenstrual aparece algo recontra auténtico, recontra genuino. Y por ejemplo, cuando escribo es desde una voz entrañable y visceral. De hecho, escribí curanderas premenstrual, como les dije antes. Tengo una visión mucho más filosa de todo. Algo se activa y eso es recontra medicinal y curandero, aunque sea incómodo. Y si me doy el espacio y dejo de exigirme tanto, aparecen momentos conmigo tan generosos y tan zarpados que no quiero pasar por alto esta fase. Porque me muestran mi versión más yo, menos complaciente, menos sobreadaptada y más rebelde y picante. De hecho, me gusta pensar en los ataques de concha como un signo premenstrual, como si algo de nuestro cuerpo y sobre todo de nuestro útero y nuestra vagina supieran más que nosotras la necesidad de mandar toda la mierda, rebelarse contra lo rancio y escucharnos para volver a una. Incómoda, pero porque nadie nos enseñó a hablar en su idioma, o como diría nuestra gran maestra Clarisa Pinkola Estés, cuando perdemos algo, tenemos que recurrir a la vieja que siempre vive en la lejana pelvis. Espero que les haya gustado este episodio. Si les gustó pueden comentar o compartirlo y voy a estar muy agradecida. Gracias por todo el amor que le están dando al podcast. Estoy muy contenta, muy emocionada. Para saber sobre más apoyos premenstruales pueden escuchar el episodio que está en este mismo podcast que se llama Abrazo a mis días premenstruales, que fue uno de los primeros. O también pueden encontrar un montón de data en mi libro Curanderas o en el libro Escritos para el Cuidado Propio. También pueden sumarse a Danzar el Fuego, que es un encuentro que vamos a dar en agosto para mover, para bailar, liberar el cuerpo, perrear un poco y sacudir todo lo que necesitemos. Nos vemos pronto. Esto fue Caliente, el podcast de Útera. Si te gustó, podés compartir nuestro trabajo y podés chusmear mucho más en @útera y 4-. Pronto un nuevo episodio. Nos vemos.